Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Voy a leer brevemente una porción de las Escrituras en el libro del profeta Jeremías, capítulo 18, versículos 2 al 6. Dice allí: y le dijo Dios a Isaías, levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Así dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Este pasaje de Jeremías 18 realmente nos presenta algo que era muy común en aquella época. Hoy no es tan común, pero hoy existen todavía alfareros. Y mi esposa y yo, no recuerdo dónde, en un viaje que hicimos, nos llevaron a visitar un lugar. Y en aquel lugar estaban amasando el barro con los pies. Increíble. Pero luego ellos lo ponen sobre una rueda y empieza a girar y le empiezan a dar la forma según el diseño que ellos tienen en su mente. Dios tiene un diseño en su mente para usted y para mí. Y es importante que nosotros no resistamos sus manos, sino que dejemos que el eterno artífice nos conforme nuestras vidas y nuestras voluntades al antojo de la voluntad suya. El barro en las manos del alfarero nos revela el poder soberano de Dios. Dios es soberano. ¿Qué quiere decir soberano? Que Él hace lo que quiere y cuando Él lo quiere. Dios moldea nuestras vidas de acuerdo con su propósito. El texto también nos enseña sobre la paciencia de Dios. Nosotros somos sumamente impacientes. Lo queremos todo ya. Y de hecho, yo soy más impaciente. He pasado 2/3 de mi vida acá, pero soy más impaciente acá que lo que era en mi país. Allá era un poco más tranquilo. Pero queremos las cosas en el momento. Por eso el éxito tan grande que tienen, sobre todo las cadenas de tiendas de comida rápida. Porque queremos llegar, agarrar y seguir. Y si alguien se está demorando un poco, pues nos molestamos. No solo nos habla sobre su paciencia, pero también sobre su sabiduría y la capacidad de Dios de restaurar lo quebrado. En las manos de Él somos moldeados para glorificar su nombre. Nunca podemos perder eso de vista. Una de las grandes dificultades que tienen las congregaciones cristianas es con el ministerio de alabanza y de música. A mí me gusta así, a mí me gusta asado, a mí me gusta este tipo de música, a mí me gusta aquel. Pero es que no es lo que me gusta a mí. El culto no es para mí. La alabanza no es para mí. Es para Él. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? ¿Cómo lo recibirá Él? Y eso es sumamente importante que lo mantengamos presente. Nos proponemos en esta oportunidad reflexionar de una manera breve acerca de cómo Dios, el alfarero, trabaja en tu vida y en mi vida para moldearnos según su propósito. Pero a veces nos resistimos y no dejamos que Él nos conforme al propósito.
Él corrige nuestras faltas y nos restaura para que nosotros cumplamos su plan perfecto. Dios es el alfarero soberano. Esa es la primera enseñanza que yo encuentro en este pasaje. Él es quien quiere moldear nuestras vidas, si nosotros se lo permitimos. Aunque el vaso se quiebre, Dios no se rinde. Dios no se ha rendido contigo y Dios no se ha rendido conmigo. Hay la tendencia de algunos predicadores cristianos evangélicos de hablar siempre en tercera persona del plural. Ustedes no se dejan conformar. Ustedes deben arrepentirse. A mí me gusta más usar la primera persona del plural. Nosotros. En la mayoría de las iglesias cristianas, de los templos cristianos, hay una plataforma y uno se sienta arriba. Como hacen aquí, yo toda la vida hice por 37 años en la Trinidad. Yo me sentaba en la primera línea. Cuando llegamos a ese templo, que no es lo que es hoy, estaban en ruinas todos los edificios, había el púlpito y dos banquitos a los lados. Uno para el presidente de los diáconos y el otro para el pastor. Y poco a poco yo fui sacando los banquitos hasta que un día se desaparecieron. Porque nosotros ocupamos un lugar más elevado para que nos puedan ver, pero no porque seamos más santos que ustedes. Estamos hechos del mismo barro. Y todos tenemos las mismas tentaciones y debilidades. Bueno, las tentaciones a veces cambian. Yo no creo que le haya contado esto a ustedes, pero hace muchos años yo invité a uno de los grandes líderes presbiterianos de Cuba, el reverendo Martín Añorga. Y en su sermón él dijo, miren hermanos, las tentaciones cambian en la vida de uno. Mire, cuando yo era un pastor joven, decía él, cuando yo era un pastor joven, quizás me tentaban las piernas bonitas de una muchacha. Pero ¿saben qué es lo que me tienta hoy? Un filet mignon. Porque no podía comer carne roja. Así que las tentaciones cambian, pero generalmente estamos hechos de la misma materia. Él no se rinde, sino que trabaja para restaurarnos y transformarnos en instrumentos de su propósito eterno. Pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Mis queridos hermanos, todos los seres humanos y los cristianos también enfrentamos momentos en los que nos sentimos como vasijas rotas. ¿No se ha sentido usted en algún momento que ya quiere tirar la toalla? Que se ha vuelto al Señor y le ha dicho, gracias Padre, porque yo sé que tú estás aquí a mi lado. Tú no me dejas, no me abandonas. Yo sé que me amas. Yo sé que tú tienes el poder para librarme de esta prueba, de esta situación. ¿Hasta cuándo, Señor? A veces llevamos nuestra impaciencia ahí. Somos imperfectos, heridos e incapaces de cumplir el propósito que Dios ha diseñado para nosotros. Pero este texto nos presenta una poderosa imagen del cuidado y de la paciencia de Dios, quien como alfarero moldea y transforma nuestras vidas, incluso ante nuestras fallas y limitaciones. Allí Dios le da al profeta una revelación poderosísima. El alfarero representa a Dios, quien es sabio
paciente, pero además soberano. ¿Recuerdan ustedes, a veces algunas oraciones Dios no las contesta como nosotros esperamos? La noche que Jesús fue entregado, usted lo ha leído en los evangelios, ¿verdad? Usted no se ha dado cuenta que Jesús dejó a sus discípulos y le dijo, voy a orar. Y oró, regresó, los encontró durmiendo. ¿O no han podido velar conmigo? No. Volvió. Y dice el evangelio, oró repitiendo las mismas palabras. ¿Usted no lo ha leído? Y volvió una tercera vez. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Señor, sácame de esta situación si es tu voluntad. ¿Okay? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A Jesús nada lo cogía por sorpresa, lo tomaba por sorpresa. Él como el Padre sabía. Fíjese que estaban los fariseos allí en la multitud y Jesús les dice el evangelio, sabiendo lo que cavilaban en sus corazones. Nosotros no podemos entrar en el cerebro ni la mente, y déjeme decirle, el diablo tampoco. A veces creamos un diablo todopoderoso. Pero Satanás no es todopoderoso. El único todopoderoso es nuestro Dios. Satanás está limitado. Lo que pasa es que tiene tanto conocimiento de nuestra naturaleza que nos pone tentaciones. Él pidió al Señor para trabajar, arruinar la vida de Job. Y Dios le dijo, bueno, te voy a permitir hasta aquí. Pero no más de eso. Entonces él ni lo sabe todo. El único omnisciente es Dios. Él tiene un propósito para cada pedazo de barro. Escuche esto. Dios tiene un propósito para cada pedazo de barro. Lo que quiere decir para cada uno de nosotros. Nada escapa a su control. Aún la vasija que se deforma o se quiebra. Tú no eres un accidente. Dios te creó y te mantiene hasta el día de hoy porque tiene un propósito contigo. Ayer me tocó, yo no me he retirado, me retiré el año pasado en febrero del sistema de hospitales bautistas y cuando estuve un mes en la casa ya no podía aguantar la casa. Y entonces regresé a una compañía de salud con la que yo había trabajado del 2000 al 2006, que cuida enfermos terminales. Anoche me tocó ir a proporcionarle asistencia emocional y espiritual a un paciente que es 2 años menor que yo. Posiblemente no pasó la noche, porque yo estaba de guardia, no es de mi team, pero lo más posible es que no pasó la noche. Pero a mí, 2 años y casi 3 mayor que él, me tiene aquí. Y a usted lo tiene aquí. Mi único sobrino que estudia medicina en la Universidad de Nova Southeastern está haciendo sus rotaciones por los hospitales de Miami y entonces está viviendo con nosotros. Y ayer estuvieron un rato en la casa mi hermano y la familia y estábamos conversando y no sé por qué cayó el tema. Y él me contó de cuando él se encontraba en middle school. Un compañero de ellos se murió con 14 años, de ahora para ahorita. Entonces, esa es la realidad de la vida. Él nos mantiene con un propósito. Él tiene un diseño para tu vida, incluso si hoy te sientes que todo se ha quebrado. La segunda enseñanza que encontramos en este pasaje, Él es el alfarero, sabio, inteligente, compasivo y soberano. Usted y yo somos el barro. No voy a contestar una llamada, pero voy a leer algo
la letra de una canción cristiana que tiene que ver con esto. Dice, un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras. Hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. El profeta Jeremías fue enviado por Dios, pero fue enviado con un propósito. Todo lo que Dios hace tiene un propósito, y el propósito de Dios era transmitir un mensaje poderoso al pueblo de Israel. El artista trabajaba en su vasija, representando al Señor, moldeando a su pueblo. Cuando la vasija se estropea, el alfarero no la desecha. Cuando usted y yo desobedecemos a Dios, cuando le fallamos, cuando nos sentimos quebrados, Dios no se rinde con nosotros. Él quiere restaurarnos. Él quiere curarnos. Él quiere levantarnos. El proceso a veces es difícil. A veces no lo entendemos. Pero Él sí sabe lo que quiere y Él es soberano. Cuando el alfarero que representa a Dios tomaba el barro y volvía a hacer la vasija, ello estaba demostrando la paciencia y el deseo de Dios de restaurar a Israel, incluso en su desobediencia. Este pasaje revela el poder soberano de Dios y su disposición de transformarnos a nosotros y de transformar lo que parece perdido, guiándonos al centro de su voluntad. En muchos momentos nos sentimos como una vasija rota, llena de imperfecciones y fallas, pero somos preciosos delante de Dios. Pero Él sabía, a Él, como a Jesús no le sorprendió lo que iba a sufrir en la cruz el día siguiente, a Dios no le sorprende nada de nuestra vida. A veces no dejamos que ese pensamiento se apodere de nuestra mente. A Él no le sorprende nada. Cuando Él nos creó, ya Él sabía lo que iba a ser nuestra vida y cómo nosotros íbamos a responder y cómo como cristianos nosotros procedemos. El pecado y nuestras malas decisiones nos alejan de Dios, lo que puede en algún momento hacernos sentir inútiles y sin valor. Pero así como el alfarero no desecha la vasija quebrada, Dios no se rinde con nosotros. Ahora el barro en manos del alfarero no puede decirle al artista cómo tiene que moldearlo. El barro no le puede decir al alfarero, al artista, cómo debe moldearlo. Pero muchas veces nosotros pretendemos enmendarle la plana a Dios. Señor, creo que te has equivocado. No. Mira el llamamiento de Moisés. No, yo no soy el hombre que tú buscas. No me van a conocer. ¿En nombre de quién voy a ir? Yo soy el que soy. Eso tiene relación con las expresiones de Jesús que registran los evangelios. Yo soy el pan de vida. Yo soy la vida. Yo soy. Yo soy el buen pastor. Ok. Pero mira, además, Señor, yo no sé hablar, yo soy tartamudo. Vas a llevar a tu hermano Aarón para que te sirva de intérprete.
Bueno, ya la última fue, bueno, Señor, no quiero, búscate a otro. Esa fue la respuesta. Así que a veces nosotros nos rebelamos, pero como les dije, Dios no se rinde. No podemos nosotros decirle cómo. Él quiere moldear tu carácter, tu familia, tu testimonio y tu vida. Él quiere moldear mi carácter, mi vida, y conmigo ha tenido que trabajar. Pero bastante. Y el instrumento principal ha sido mi mujer. Hubo un predicador cristiano muy famoso que fundó la iglesia metodista, John Wesley. John Wesley escribió una vez, mi esposa es mi medio de gracia. Él tiene que trabajar con nosotros. El barro no puede resistirse sin consecuencias. La rebeldía nos lleva a más quebranto. ¿Estamos permitiendo que Dios nos forme? ¿O nos dejamos endurecer por el pecado, la amargura y el orgullo? Y la última enseñanza es que Dios tiene el poder para rehacer lo quebrantado. La vasija se echó a perder. Pero, piensa en esto, no fue desechada. Se echó a perder, se deformó, pero no fue desechada. No fue rechazada, fue rehecha. Dios no nos descarta cuando fallamos. Él tiene poder para reconstruir nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestros ministerios y nuestro llamado. Jesús es quien nos restaura. En Él el quebranto no es final. Hay un pensamiento que dice, el éxito no es eterno, pero tampoco el fracaso. Y lo importante no es cuántas veces nos equivocamos, cuántas veces pecamos. No, pero yo no hago esto, yo no hago aquello. Mire, la palabra de Dios nos enseña que pecado, que es lo que no le agrada a Dios, es dejar de hacer lo que Él quiere, hacer lo que Él no quiere, enojarnos con alguien. Y dice el apóstol Pablo que el enojo no se quede con nosotros, porque si lo dejamos, si nos acostamos enojados, vamos a pecar. Lo que quiere decir, dice así, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Podemos enojarnos. Yo me he enojado y nosotros nos hemos enojado con algunas personas, con alguna gente, con alguna familia. Pero Pablo dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de irme a dormir, yo debo decirle, Señor, no te tengo que mencionar nada porque todo tú lo conoces. Yo te suplico que perdones mi enojo contra contra aquello, contra lo otro, contra la vida. Perdona. Pero déjeme decirle que hay otro tipo de pecado más. Bueno, la avaricia, dice la Biblia también que es pecado. Pero cuando una persona necesita de nosotros o necesita que le hagamos un bien, es pecado. Dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, o sea, hay pecados por comisión, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos que no le agrada a Dios, pero hay pecados por omisión también. La oportunidad que tuvimos. Yo recuerdo que mi esposa y yo durante la pandemia, ya al final de la pandemia, ella siempre, imagínense, el hijo nuestro vive en Virginia, en Richmond.
Richmond fue la capital, para mencionarlo así, del ejército confederado, cuando la guerra civil que quisieron separarse de la Unión. Y es una situación muy especial, pero lleva 18 años viviendo allí y entonces mi esposa quiso, en otoño, cerca de su cumpleaños, que hiciéramos un recorrido en auto. Así como yo cuando tenía 13 años le robaba el Jeep a mi papá, un Jeep que le llamaban en Cuba Pisicorre, en Argentina le llaman estanciera. Un día pasé, yo creo que fue el primer susto grande de mi vida, porque me fui dándome de que andaba en el carro de él sin el permiso de él, y cuando llegué al centro de la comunidad se encangrejó el carro y no quería arrancar. Yo quería que la tierra me tragara. Entonces, a mí no me gusta conducir, menos de Miami a terminar la Florida. Entonces volamos a Georgia. Allí teníamos un carro alquilado y empezamos a recorrer primero Savannah, luego lo que hay en la capital del estado, y fuimos dando un recorrido hasta que terminamos de nuevo allí. Entonces, en medio de aquel recorrido, al final de la pandemia, nosotros nos encontramos con varios retos. Había un lugar donde estábamos atravesando y se fue el internet y no sabíamos qué iba a pasar, a cómo íbamos a llegar. Pero bueno, gracias a Dios ya le había tomado foto y llegamos. Pero bueno, ya regresando para tomar para Atlanta, había llovido mucho y también medio que se dislocó el GPS. Salí de la carretera, del asfalto, no de la carretera, y me parqué. Resolvimos lo del GPS y cuando decidimos salir, el carro se había metido en el fango y no quería salir. Ahí dimos de todo. Los carros pasaban, ra. Nadie paró. Solo pararon 2 carros y eran mujeres. Una de ellas se puso a empujar conmigo. Bueno, al fin tuvimos que llamar a la policía. Ellos vinieron así de una manera muy sencilla. Gira todo el volante a la izquierda. A ver, cuando nosotros empujemos, tú aceleras, ¡pam! Y salió el carro. Pero lo importante es cuántas personas nos encontramos, cuántos ancianos que necesitan que les ayudemos en la carretera, que le ayudemos en algo. Un vecino, un familiar, un pariente. Y no lo hacemos. Si no lo hacemos, estamos pecando, mis queridos hermanos. Pero Dios no nos desecha. Jesús es el que nos restaura, como les dije, y el quebranto no es final, sino el principio de una nueva obra. Es importante que nosotros decidamos rendirnos al Señor y que siempre estemos dispuestos a obedecerle. Este mensaje fue dado a Israel porque se habían endurecido. Y Dios les dice, aún están en mis manos si se arrepiente. El proceso de restauración a veces es largo, pero Dios tiene paciencia. La ha tenido conmigo, mucha paciencia. ¿La ha tenido con usted? El mismo llamado que hizo el Señor al pueblo de Israel a través del profeta es el que Él nos hace hoy. Si en algún momento te has sentido o te sientes fracasado, si tu vida ha perdido espiritual, tu vida espiritual ha perdido la forma, es importante que te vuelvas a Cristo. Él es el alfarero que quiere restaurarte. Rindámosle hoy completamente nuestra voluntad a la de Él, confiando en que lo que Él moldea tiene propósito para nosotros, que nos conforme al antojo de su voluntad. Inclinemos por unos instantes nuestros rostros. Yo quiero invitarle en el nombre de Jesús. Si usted todavía no siente en lo más hondo de su ser la presencia de Dios, si usted cree cuando le preguntan o cuando piensa que va al cielo,
pero está pensando que usted va a ir a la gloria porque usted se lo merece, porque fue un buen hijo, porque es un buen padre, porque es un buen ciudadano, porque ayuda a los que necesitan. La gran mayoría me dice, porque no le hago mal a nadie. Esas respuestas me dicen que usted está confiando en lo que usted puede hacer para salvarse. Pero la palabra de Dios nos enseña que no podemos hacer nada, que es gratis, gratuito. Dice el apóstol Pablo, la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios. Pero el regalo de Dios es vida eterna. Dios nos ofrece la salvación como un regalo. Nos ofrece su gracia. Y con un regalo podemos hacer solo dos cosas. Extender nuestra mano o nuestras manos y recibirlo con gratitud o rechazarlo. Si intentamos comprarlo con buenas obras, con buenos pensamientos, con buenas actitudes, deja de ser un regalo, porque estamos pagando algo para recibirlo. Así que si usted todavía no tiene esa seguridad absoluta, yo le pido que usted reflexione sobre esto y que en este instante usted ore conmigo y deje que el Señor empiece una obra maravillosa que Él quiere hacer en la vida suya. Dígale así: Señor, gracias por este día. Gracias por aprender que tú eres soberano, pero también tú estás dispuesto a encontrarte conmigo, a sanar mis heridas, a levantarme y sobre todo a salvarme. Yo me arrepiento de todos mis pecados ahora en tu bendita presencia y te pido que tu Espíritu venga, entre en mi vida, en mi corazón y me dé y llene mi vida de seguridad, de la seguridad de la vida eterna que puedo comenzar a disfrutar desde esta tierra y que disfrutaremos a plenitud más allá del sol. Sálvame, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esa decisión, póngase en las manos de Dios, hágaselo saber al pastor para que le pueda asistir brindándole materiales. Lo más importante que puede hacer es empezar a leer la Biblia todos los días, a orar todos los días y a congregarse en una iglesia cristiana. Ahora voy a pedirle algo más. Si usted está desempleado, si usted tiene una situación que le aqueja, si usted tiene un problema que le parece insuperable, si usted tiene una situación en su matrimonio, en su familia que requiere la intervención todopoderosa de Dios, si usted quiere rendirse como el barro para que Dios lo utilice primero con su familia y después en la iglesia donde Él le ha puesto, usted no está aquí por casualidad. Usted está en este cuerpo de creyentes porque Dios le trajo con un propósito. Yo le pido que ahora ore conmigo y le diga así al Señor: Padre, te doy gracias por este día, te doy gracias por aprender que tú eres poderoso y que tú me amas y que tú eres paciente. Mira mi situación, no tengo empleo, ábreme una puerta para que yo pueda ganarme el pan de cada día. Señor, mira mi situación de enfermedad, tócame. Y si es tu voluntad sanarme a través de la ciencia, indícame, llévame a aquel lugar donde van a ser instrumentos tuyos para restablecerme la salud. Señor, tú conoces mi situación en el matrimonio, en el hogar, en el trabajo, en la familia, en la iglesia. Me pongo en tus manos y te pido que me conformes al antojo de tu voluntad y que, Señor, abras puertas para mí. Padre amado, te damos gracias por la palabra tuya que ha sido sembrada en corazones. Gracias porque tú eres el alfarero y nosotros el barro en tus manos. Ayúdanos, Señor, a rendirnos completamente a tu voluntad, confiando en que todo lo que tú moldeas tiene propósito y valor eterno. Danos un corazón obediente, sensible a tu voz y dispuesto a caminar en tus caminos cada día. Que lo que hemos aprendido hoy
no se quede en este lugar, sino que dé fruto en nuestras vidas para tu gloria. Fortalece a cada hermano al salir de este lugar y que tu paz nos acompañe en cada paso. Pedimos también por los enfermos, como hemos orado. Pedimos por los indocumentados, por los desempleados y por todos los que sufren. En el nombre poderoso y bendito de Jesús. Amén. A Jesús seguiré, pongo en él mi